El detalle que muchos convierten en misterio no fue una condena médica, sino una cifra casi imposible de imaginar. Miguel Indurain llegó a ser conocido por un corazón capaz de latir en reposo alrededor de 28 veces por minuto. Mientras una persona común podía duplicar esa marca sin moverse de una silla, él parecía guardar dentro del pecho una máquina silenciosa, lenta y descomunal. Por eso durante años alrededor de su nombre crecieron palabras como enfermedad, fatiga, luto y despedida. Pero la verdad es más dura y más humana que un rumor. Indurain no se hizo leyenda por estar siempre sano, ni por vivir sin dolor. Se hizo leyenda porque soportó una presión que habría partido a cualquiera. El 2 de enero de 1997 en Pamplona, Miguel Indurain apareció ante la prensa y anunció que dejaba el ciclismo profesional. Tenía solo 32 años. No era un anciano derrotado por el tiempo. No era un corredor sin piernas. No era un campeón destruido públicamente. Era el hombre que había ganado 5 Tours de Francia consecutivos entre 1991 y 1995, 2 Giro de Italia consecutivos en 1992 y 1993, un campeonato mundial contrarreloj en 1995, el oro olímpico contrarreloj en Atlanta 1996, y aún así decidió detenerse. Aquella escena fue fría, sobria, casi seca. Pero detrás de esa calma había una frase imposible de ignorar. Físicamente estaba bien, pero había necesitado 3 meses para tomar la decisión. Ahí empieza la parte triste de la historia. No en un hospital, no en una caída espectacular, no en una tragedia inventada para vender titulares. La tristeza real está en ver al hombre más poderoso del ciclismo español, reconocer que el cuerpo podía seguir, pero la vida ya le estaba pidiendo otra cosa. Miguel Indurain. La Raya nació el 16 de julio de 1964 en Villava, Navarra, al norte de España. No nació dentro de una familia de celebridades. No creció rodeado de cámaras. Su historia empezó en un lugar donde la resistencia no era una pose, sino una forma de vivir. De niño, no parecía destinado a convertirse en una figura mundial. Era alto, reservado, tranquilo, con una presencia que no necesitaba gritar. Esa forma de ser lo acompañaría siempre. Incluso cuando París lo aplaudía, él seguía hablando como si no quisiera molestar al mundo. Su carrera profesional comenzó en 1985 con el equipo Reynolds Estructura, que después quedaría asociada a Banesto. Durante los primeros años, Indurain no fue presentado como una estrella instantánea. No irrumpió como un rayo que gana todo desde el primer día. Tuvo que aprender a sufrir, a trabajar para otros, a conocer los puertos, el viento, los nervios del pelotón, las horas eternas en la carretera. Esa etapa es importante porque explica una de las claves de su leyenda. Indurain no fue construido por el ruido, fue construido por la paciencia. En los años 80, el ciclismo europeo era un territorio brutal. El Tour de Francia no perdonaba a nadie. El Giro de Italia podía destruir una temporada completa. La Vuelta a las clásicas, las contrarrelojes y las concentraciones exigían una vida sin pausa. Mientras otros corredores buscaban titulares, Indurain acumulaba kilómetros. Su cuerpo empezó a revelar datos fuera de lo común. Su capacidad pulmonar, su potencia sostenida y su recuperación sorprendían a médicos, entrenadores y rivales. Con el tiempo, el dato de las 28 pulsaciones en reposo se convirtió en una especie de símbolo. Para algunos era una maravilla fisiológica. Para otros, una excusa perfecta para alimentar el misterio. Pero un corazón lento no cuenta toda la historia. Lo decisivo era lo que ese corazón permitía hacer bajo presión. Indurain podía mantener esfuerzos largos con una serenidad casi inquietante.
En la contrarreloj donde no hay compañeros que tapen el viento, ni tácticas que escondan la verdad, su rostro parecía de piedra. Pedaleaba con una cadencia pesada estable, sin gestos teatrales. No atacaba como un hombre furioso. Aplastaba el tiempo como si estuviera cumpliendo una tarea inevitable. El primer gran golpe llegó en el Tour de Francia de 1991. España había tenido grandes ciclistas, pero necesitaba un dominador absoluto en la carrera más grande del mundo. Indurain tomó el maillot amarillo y no se limitó a ganarlo. Cambió la forma en que millones de españoles miraban Julio. De pronto las tardes de verano tenían un ritual. La televisión encendida, los puertos franceses, los comentaristas conteniendo la respiración, y aquel navarro silencioso que subía sentado sin levantar demasiado el cuerpo, sin regalar gestos, como si el dolor fuera un asunto privado. En 1992 hizo algo todavía más grande. Ganó el Giro de Italia y después ganó el Tour de Francia. Doblete. 2 carreras de 3 semanas en una misma temporada. 2 mundos distintos. Italia con su drama, sus montañas y su pasión. Francia con su historia y su presión universal. Ese año, Indurain dejó de ser solo un campeón español. Se convirtió en una referencia mundial. También en 1992, su vida personal dio un giro decisivo. Se casó con Marisa López de Goicoechea, una mujer que acabaría siendo una pieza esencial de su historia. No por buscar protagonismo, sino por lo contrario. Marisa representó el refugio, el espacio donde el campeón podía dejar de ser una bandera nacional y volver a ser Miguel. En un deporte donde el corredor vive expuesto al dolor, al peso, a la prensa, a los hoteles y a la vigilancia constante de sus resultados, esa estabilidad no era un detalle menor. Era una forma de supervivencia. La historia de amor de Miguel y Marisa no tuvo el tono ruidoso de las parejas famosas. Se conocieron antes de que él alcanzara la dimensión casi mitológica de los 5 Tours. Cuando la fama explotó, ella no convirtió su vida familiar en espectáculo. Al contrario, ayudó a protegerla. Esa decisión marcó la diferencia entre una celebridad devorada por la exposición y un campeón que pudo conservar un núcleo íntimo. Tuvieron 3 hijos, Miguel, John y Ana. Y mientras el mundo quería ver al gigante, la familia cuidaba al hombre. En 1993 repitió el doblete Giro y Tour. La hazaña ya no parecía humana. Ganar una gran vuelta exige resistir 21 etapas, miles de kilómetros, montaña contra reloj, caídas, tensión, alimentación controlada, cansancio acumulado y una presión mental que no aparece en las fotografías. Hacerlo 2 veces en una temporada y repetirlo al año siguiente colocó a Indurain en una categoría reservada para muy pocos. Ya no era simplemente el mejor ciclista de España. Era uno de los nombres inevitables de la historia del ciclismo. Sin embargo, cada victoria añadía una carga nueva. El público veía gloria. El campeón sentía obligación. En 1994 ganó su 4 Tour de Francia consecutivo y además batió el récord de la hora en Burdeos, recorriendo 53.040 kilómetros. El récord de la hora es una prueba cruel porque no permite esconderse. Solo hay una pista, una bicicleta, 60 minutos y la verdad del cuerpo contra el reloj. Indurain aceptó ese desafío y lo convirtió en otro capítulo de dominio. Pero también mostró algo que muchas veces se olvida. Un campeón que siempre gana empieza a quedarse sin derecho a fallar. En 1995 llegó el 5.º Tour de Francia consecutivo. Solo decirlo pesa. 5 veranos seguidos. 5 ediciones seguidas de la carrera más importante del ciclismo. De 1991 a 1995, Miguel Indurain convirtió el amarillo en una extensión de su identidad. Ese mismo año fue campeón mundial contrarreloj. No era solo un escalador fuerte, ni solo un rodador poderoso. Era un atleta completo diseñado para gobernar el tiempo.
Pero el ciclismo de los años 90 también vivía bajo sombras. La época quedaría marcada por sospechas transformaciones médicas, debates sobre rendimiento y controles que con el tiempo se mirarían de otra manera. En el caso de Indurain, cualquier relato responsable debe ser claro. No se debe convertir una sospecha ambiental de una época en una condena personal sin pruebas. Lo honesto es contar el contexto, explicar que el ciclismo vivía años difíciles y al mismo tiempo separar los hechos comprobados de los rumores. Su palmarés existe. Su dominio existió. Su figura sigue siendo una de las más grandes del deporte español. En Atlanta 1996 consiguió la medalla de oro olímpica en la prueba contrarreloj. Era una imagen perfecta para cerrar una carrera. El campeón que había gobernado el Tour, el Giro y el reloj recibía también el oro olímpico. Pero ese mismo año algo cambió. En el Tour de Francia de 1996 ya no apareció el Indurain invencible. Bjarne Riis ganó aquella edición y el navarro dejó de ser el centro absoluto de la carretera. Para un espectador casual podía parecer una derrota deportiva. Para el relato humano fue algo más profundo. Por primera vez en años, el mito mostró grietas visibles. El 20 de septiembre de 1996, durante la Vuelta a España, en la etapa Camino de los Lagos de Covadonga, Indurain se bajó de la bicicleta. No fue una escena grandilocuente. No hubo un discurso épico en mitad de la montaña. Simplemente se detuvo. Pero ese gesto tuvo una fuerza brutal. El hombre que había enseñado a España a creer que siempre podía aguantar más un día, decidió que no iba a seguir. Ese abandono fue en la práctica el último capítulo competitivo antes del anuncio oficial de enero. Por eso el luto de esta historia no necesita una tumba. El luto está en el duelo por una identidad. Cuando un deportista se retira, no solo deja un trabajo, deja una versión de sí mismo que el mundo sigue reclamando. Indurain había sido durante más de un lustro el rostro de la victoria. Al retirarse, tuvo que matar simbólicamente al campeón para salvar al hombre. Esa es una frase dura, pero explica el corazón de la historia. El 2 de enero de 1997 en Pamplona, eligió no perseguir el sexto Tour. Ese dato es fundamental. No se fue después de no tener nada que ofrecer. Se fue cuando todavía podía imaginarse otro intento. En su declaración habló de una decisión larga y meditada. Dijo que había sido difícil. Dijo que físicamente se encontraba bien. Dijo que pensaba que tal vez todavía podía luchar por el deseado sexto Tour. Pero eligió detenerse. Ese punto separa a un corredor ambicioso de un hombre que entendió el precio de seguir. A veces la gente cree que la parte más triste de un campeón es perder. No siempre. A veces lo más triste es comprender que ganar de nuevo no resolvería nada. Indurain podía intentar otra vez. Podía reunir al equipo. Podía volver a sufrir en los Pirineos y en los Alpes. Podía escuchar de nuevo a la multitud. Pero también sabía que una vida no puede medirse solo en victorias. Y esa lucidez en un mundo obsesionado con el triunfo tiene algo de melancólico. La palabra enfermedad puesta junto a su nombre funciona porque toca una curiosidad profunda. ¿Qué pasa dentro del cuerpo de alguien así? ¿Cómo puede un corazón latir tan lento y rendir tanto? ¿Cómo puede una persona soportar tantos días de esfuerzo? Pero el guión debe explicar que el cuerpo extraordinario de Indurain no debe contarse como una enfermedad sin base. Después de su carrera, estudios fisiológicos analizaron su capacidad. Se habló de un consumo máximo de oxígeno de 5,29 litros por minuto, de una potencia aeróbica máxima de 450 vatios, de una potencia máxima de 572 vatios y de una frecuencia cardíaca máxima de 191 pulsaciones por minuto en pruebas de esfuerzo.
Esos números no dibujan a un hombre corriente. Dibujan a un organismo preparado por años de entrenamiento extremo. Pero incluso los organismos extraordinarios envejecen. Incluso los pulmones privilegiados se cansan. Incluso el corazón más eficiente vive dentro de una persona que siente presión, dudas, cansancio y necesidad de silencio. Esa es la parte que más conecta con el espectador. Indurain fue grande porque parecía invulnerable, pero su historia conmueve porque no lo era. En la carretera su estilo era casi contradictorio. Tenía el tamaño de un gigante para los estándares de la alta montaña, pero subía sin dramatismo. Tenía una potencia descomunal, pero no necesitaba convertir cada ataque en teatro. Tenía una fama gigantesca, pero hablaba poco. Esa combinación lo hizo único. Muchos campeones quieren que el público sienta su fuego. Indurain parecía pedir lo contrario. Parecía decir con su silencio que la verdadera batalla no necesitaba ruido. Esa personalidad también afectó a la forma en que se vivió su romance. Miguel y Marisa no fueron una pareja de titulares diarios. No vendieron intimidad. No construyeron una marca familiar. En una época en que el campeón español podía convertirse en un objeto de consumo permanente, ellos eligieron una vida más cerrada. Y eso, para un guión de YouTube, permite una lectura poderosa. La historia de amor no está en grandes escándalos, sino en la decisión de proteger lo privado cuando todo alrededor empuja hacia la exposición. Marisa aparece en esta historia como el equilibrio. Mientras los periódicos medían vatios segundos y kilómetros, ella sostenía otra dimensión. La de la casa a los hijos, los regresos después de cada carrera, los días en los que el campeón ya no tenía que fingir que nada dolía. En el deporte profesional, el espectador solo ve la línea de meta. La familia ve el después, ve el cansancio, ve el silencio, ve los cambios de humor, ve al hombre sin dorsal. Por eso cuando se habla de luto, también puede hablarse de lo que una familia vive cuando el centro de su vida cambia de golpe. Durante años todo gira alrededor de calendarios, concentraciones, etapas y objetivos. De pronto la bicicleta deja de dictar cada día. El campeón vuelve a casa, pero vuelve transformado. Ya no es exactamente el mismo que salió. La gloria deja marcas que no siempre se ven. La retirada de Indurain no fue una desaparición completa. Siguió vinculado al ciclismo, a eventos, a homenajes y a causas deportivas. Pero nunca volvió a buscar el centro con desesperación. Esa elección confirma algo que ya estaba en su forma de competir. Indurain no parecía necesitar el aplauso para existir. Lo recibía, lo agradecía, pero no se alimentaba de él como otros. Su grandeza tenía una sobriedad difícil de vender en tiempos de espectáculo permanente. Entre 1991 y 1995, cada tour tenía una pregunta sencilla. ¿Podrá alguien derrotar a Indurain? Esa pregunta repetida año tras año parece elogio pero también espeso. El campeón no solo compite contra rivales, compite contra la versión anterior de sí mismo. Y cuando un país entero espera que repita el milagro deja de sentirse milagro y empieza a sentirse obligación. La derrota de 1996 por eso dolió tanto. No porque Indurain dejara de ser grande, sino porque mostró que incluso las eras más dominantes terminan. El público suele resistirse a aceptar ese final. Quiere una última victoria, una despedida perfecta, una imagen cerrada sin grietas. Pero la realidad del deporte rara vez obedece. A veces, el final ocurre en una mala etapa, en un gesto de cansancio, en una rueda que ya no responde, en una subida que antes parecía controlada y ahora pesa demasiado. Después vino enero, Pamplona, el comunicado, la despedida, la frase de que era una decisión meditada, los 3 meses de reflexión, la posibilidad del sexto tour y la elección de no seguir. Para el guión ese momento debe narrarse con pausa,
porque ahí se ve la verdadera grandeza. Hay campeones que no saben parar. Hay ídolos que se aferran al foco hasta romper su imagen. Indurain tuvo la disciplina de ganar y también la disciplina de irse. Esa disciplina no elimina la tristeza, la hace más profunda. Porque no estamos ante un hombre expulsado del escenario. Estamos ante alguien que caminó hacia la salida con plena conciencia de lo que dejaba atrás. Se despedía del pelotón de las tardes de julio, de los Alpes de los Pirineos, de la contrarreloj, del maillot amarillo de la vida que lo había definido desde joven. Y lo hacía sin convertir su dolor en espectáculo. Una parte importante del relato será mostrar cómo la figura de Indurain cambió a España. Antes de él, muchos españoles seguían el ciclismo. Con él, el Tour se volvió una ceremonia nacional. Los nombres de puertos franceses entraron en casas donde antes casi nadie hablaba de ciclismo internacional. La imagen de un navarro subiendo sentado serio, enorme y aparentemente invencible se convirtió en memoria colectiva. La televisión fue clave. En los años 90, el país se reunía frente a la pantalla de otra manera. No había redes sociales fragmentando la atención. Una etapa importante podía paralizar conversaciones. La gente sabía que en la montaña podía pasar algo decisivo, pero también sabía que Indurain solía controlar el caos. Su serenidad producía una sensación extraña. No parecía un hombre ganando. Parecía una ley física actuando. El guión debe aprovechar esa imagen. Indurain como ley física, como reloj humano, como corazón lento que dominaba carreras rápidas, como gigante que prefería el silencio. Y luego poco a poco desmontar esa estatua para mostrar al ser humano. Porque el buen storytelling no consiste solo en elevar al personaje, consiste en acercarlo. Al hablar de enfermedad también conviene tocar el peligro de los rumores. En Internet, un título puede convertir una rareza fisiológica en una tragedia. Un dato sobre el corazón puede presentarse como si fuera diagnóstico. Una retirada puede venderse como derrumbe. Una vida privada puede disfrazarse de misterio oscuro. Pero una historia poderosa no necesita mentir. La verdad de Indurain ya tiene suficiente fuerza. Un hombre con un cuerpo excepcional, una carrera irrepetible, una vida familiar protegida y una despedida temprana ofrece material más profundo que cualquier invención. Ese enfoque protege la credibilidad del video. El público puede sentir emoción sin ser engañado. Se puede decir que hubo dolor sin fabricar una enfermedad. Se puede hablar de luto sin inventar una muerte. Se puede hablar de romance sin convertir a Marisa en personaje de telenovela. El resultado será más elegante, más fuerte y más duradero. En la segunda parte del desarrollo, el guión debe mostrar los números como si fueran golpes narrativos. 5. Tour de Francia consecutivos. 2 Giro de Italia consecutivos. Oro olímpico en Atlanta, 1996. Mundial contrarreloj en 1995. Récord de la hora en 1994 con 53.040 kilómetros. Carrera profesional de 1985 a 1996. Retirada oficial el 2 de enero de 1997. Última gran imagen competitiva en septiembre de 1996. Nacimiento en Villava, el 16 de julio de 1964. Matrimonio con Marisa, en 1992. 3 hijos. Cada dato debe aparecer conectado a una emoción, no como una lista seca. Por ejemplo, el doblete de 1992 no debe contarse solo como 2 victorias. Debe contarse como el año en que su vida pública y privada se cruzaron en máxima tensión. Ganaba en Italia, ganaba en Francia y se casaba. Mientras España lo convertía en héroe nacional, él estaba construyendo una familia. Esa mezcla de gloria y necesidad de hogar es el centro del romance.
El doblete de 1993 debe contarse como la confirmación de que aquello no era casualidad. La gente podía sospechar que 1992 había sido una temporada perfecta e irrepetible. Pero cuando repitió Giro y Tour, la duda desapareció. Indurain ya no estaba teniendo un buen momento. Estaba definiendo una época. El Tour de 1995 debe contarse como la cima emocional. 5 victorias consecutivas no son solo una estadística. Son 5 años de levantarse cada mañana con la obligación de seguir siendo el mismo hombre invencible. Y ahí se debe insertar la pregunta que engancha al espectador. ¿Cuánto puede soportar una persona cuando todos celebran su fuerza, pero nadie ve el desgaste que le produce tener que ser fuerte siempre? El oro olímpico de 1996 debe funcionar como una falsa despedida feliz. En Atlanta la historia parecía cerrar de manera perfecta. El campeón del reloj recibía una medalla de oro en una prueba contra el reloj, pero pocos meses después, la imagen sería distinta. No habría himno ni podio. Habría una retirada silenciosa, una carrera abandonada, una decisión tomada lejos del ruido. El momento de Pamplona debe ser narrado casi como una escena cinematográfica. Enero. Hotel. Periodistas. El equipo Banesto empezando concentración. Indurain leyendo su decisión. Sin teatralidad. Sin lágrimas públicas exageradas. Sin ataques contra nadie. Solo un hombre diciendo basta. Esa sobriedad hace que duela más, porque no intenta manipular al espectador. Después de la retirada, el guión puede abrir una reflexión sobre lo que significa sobrevivir a la propia leyenda. Hay deportistas que se pierden cuando dejan de competir. Otros necesitan reinventarse de golpe. Indurain eligió una vida más discreta. Siguió siendo reconocido, pero no convirtió su retiro en un espectáculo permanente. Esa continuidad con su carácter resulta creíble. El hombre silencioso también fue un retirado silencioso. La historia debe cerrar con una imagen circular. El corazón de 28 pulsaciones. Al principio parecía el misterio. Al final se convierte en metáfora. Un corazón que latía despacio, pero que cargó con la velocidad de todo un país. Un corazón que parecía imperturbable, pero que pertenecía a un hombre que también tuvo que elegir descanso, familia y silencio. El tono será intenso, pero no sensacionalista. Triste, pero no falso. Dramático, pero con datos. El espectador debe sentir que entró por una promesa fuerte: enfermedad, luto y romance, pero salió con algo más valioso. La comprensión de que la vida de Miguel Indurain no fue una telenovela de escándalos, sino una tragedia discreta sobre el precio de ser demasiado grande durante demasiado tiempo. Miguel Indurain fue una paradoja viva. Cuanto más fuerte parecía sobre la bicicleta, menos necesitaba demostrarlo con palabras. Cuanto más lo aplaudían, más protegía su silencio. Cuanto más lo convertían en mito, más importante se volvía para él conservar una vida normal. Esa tensión será el hilo conductor del guión. El campeón contra el hombre, el cuerpo contra la mente, la gloria contra la casa, el reloj contra el corazón. También se debe mencionar que su figura sigue viva en eventos y homenajes, especialmente en Navarra y en el ciclismo español. La marcha cicloturista. La Indurain lleva su nombre y mantiene ese vínculo entre el mito y la carretera. Pero el foco no debe desviarse hacia una biografía institucional. Debe mantenerse en la pregunta central. ¿Qué se esconde detrás de un campeón que parecía no sentir dolor? La respuesta final será clara. Se escondía un hombre disciplinado, reservado, amado por su familia, admirado por un país y agotado por una grandeza que nadie podía cargar por él. Esa es la verdadera tristeza. No que haya perdido, no que se haya ido, sino que durante años millones
Vieron al campeón mientras muy pocos podían ver al ser humano que respiraba detrás del maillot amarillo. El cierre debe dejar al espectador con una sensación de respeto. Indurain no necesita ser presentado como víctima absoluta. Fue privilegiado, exitoso, reconocido y admirado. Pero eso no elimina el costo. A veces la tristeza de una vida no nace de la falta de triunfos, sino de haberlos tenido todos, y aún así, descubrir que ningún triunfo reemplaza la paz. Por eso, cuando alguien escucha su nombre junto a palabras como enfermedad, luto y romance, conviene mirar más hondo. La enfermedad no es una sentencia comprobada, sino el misterio de un cuerpo fuera de lo normal y el desgaste de una carrera extrema. El luto no es una pérdida inventada, sino el duelo por una identidad que tuvo que quedar atrás. El romance no es un escándalo, sino el amor discreto que sostuvo al hombre cuando el mundo solo quería al campeón. Y quizá ahí está la razón por la que Miguel Indurain sigue fascinando. Porque ganó como si fuera de acero, pero se retiró como alguien profundamente humano. Porque pudo perseguir el sexto Tour, pero eligió otra vida. Porque su corazón latía despacio, pero su historia todavía golpea fuerte.